Hola misioneritos, les saludo en Jesús, María y San José, y les doy las gracias por estar aquí. Me siento muy honrada de tener con nosotros a un gran misionerito, el señor Marino Restrepo. Muchas gracias, señor Marino, por acompañarnos. Estamos muy contentos. Voy a pedirle que nos dirija con una oración para comenzar, por favor, para que el Espíritu Santo nos ilumine y esta entrevista dé muchos frutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos por el don de la vida, por nuestra salud física, mental, espiritual, por el don de las misiones, por el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y por obra de tu Santo Espíritu, quien nos acompaña, nos inspira, nos dirige. Y aquí estamos para glorificarte esta noche entre todos nosotros. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones y todo lo que llevamos en él. Bendícenos y unidos a la Santísima Virgen María, San José, todos tus ángeles y santos, te glorificamos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Y antes de comenzar, para quienes nos ven por primera vez, les recuerdo que nosotros, los misioneritos, luchamos por llevar a Dios a las familias y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y a través de los mensajes de Fátima y del ejemplo de los tres pastorcitos, les recordamos a todos la importancia de la conversión. Pues ahora empezamos. Adelante, Jesús María. Hola, señor Marino. Yo soy Jesús María y pues le tengo una pregunta. Los misioneritos queremos saber quién es Marino Restrepo. Bueno, se lo resumo en pocas palabras porque la historia es un poquito larga, pero yo nací en Colombia, en una familia católica, en las montañas de los Andes, en una familia de cultivadores de café. Nací en una hacienda de café. A los 14 años me enviaron a la capital de Colombia, que se llama Bogotá, y ahí continué con mis estudios secundarios y después contraje matrimonio, me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí nacieron mis dos hijos y me formé como actor y compositor musical. Después de 7 años me fui a California, a Los Ángeles, y ahí viví el resto de mi vida hasta mi encuentro con Dios, actuando como músico, escritor en el mundo del espectáculo. En el año 97 tuve un secuestro en Colombia mientras visitaba en Navidad, y estuve en la selva prisionero por 6 meses. Durante ese secuestro tuve una experiencia con Dios una noche que estaba en una cueva, amarrado, encapuchado, en una situación muy horrible. Y el Señor se me apareció. Tuve un éxtasis con Él y viví como lo que podríamos llamar el juicio personal. Yo consideraba que estaba muerto, que me había muerto, pero no era así. Fue una experiencia que Dios permitió para cambiar mi vida. Después, milagrosamente, fue liberado de este secuestro y regresé a California, a mi casa en Los Ángeles, y estuve 2 años regresando a la iglesia, aprendiendo a la iglesia, porque antes del secuestro yo había vivido 33 años alejado de Dios, alejado de la iglesia católica. Y en ese secuestro, con esa experiencia con el Señor, después de mi liberación, regresé a la iglesia. Estuve 2 años aprendiendo de la iglesia, no sabía que tenía una misión, y a los 2 años viajé a Colombia de regreso en una Semana Santa, y ahí tuve otro encuentro con el Señor y me mostró la misión a la que me llamó. Entonces dejé mi carrera artística y me convertí en un misionero laico católico. Fundé una misión con la Arquidiócesis de Bogotá, que tiene aprobación eclesiástica, hace ya 22 años, y se llama Peregrinos del Amor. Y esto hace que viajo por el mundo
He visitado más de 120 países en todos los continentes y esto es lo que hago todos los días de mi vida y estoy muy feliz de mi nueva vida y de ser misionero. Muchas gracias, señor Marino. Con gusto. Estuvo muy interesante, me llamó mucho la atención su historia. Qué bueno. Hola, hola Marino Restrepo, señor Marino Restrepo. Buenas noches, mi nombre es Cielo y mi pregunta es, ¿cuál es la misión a la que eres llamado? Podríamos llamarlo la nueva evangelización. Esto es algo que el Papa Juan Pablo II, o mejor San Juan Pablo II, inició con una inquietud de evangelizar a Europa porque consideraba que se habían descristianizado. Pero después, unos años después, viajando por el mundo, como él viajaba tanto, se dio cuenta que era una necesidad de todos los católicos en todo el mundo. Necesitábamos evangelizar a los bautizados, porque el católico de hoy no conocía bien la iglesia. Entonces yo camino con ese espíritu de la nueva evangelización, reconociendo el llamado profético de San Juan Pablo II y la visión que tuvo. Eso es el fundamento de la misión. Obviamente que ustedes como misioneritos que son, saben que las misiones tienen vida propia en cada lugar, ¿no? Donde uno va. Entonces uno puede planear muchas cosas, pero de pronto el Espíritu Santo tiene otro plan. Así de que siempre me encuentro con esas sorpresas en los países donde voy. Y esto siempre tiene que ser una carta abierta para el Señor, que es el que manda, ¿no? Sí, muchas gracias. Como dijo Jesús María, me agarró mucho la atención su respuesta. Sigue Juan Pablo. El tema de nuestra entrevista es a Jesús. ¿Cómo podemos entender la importancia de María para llegar a Jesús? La iglesia está constituida por un hogar, una familia. Ahí comienza la iglesia, porque la iglesia es un hogar. Es el albergue de las almas en el destierro, que somos nosotros. Entonces la iglesia aparece entre nosotros en una familia que se llama la familia de Nazaret, en un hogar muy humilde, el único hogar donde no ha habido pecado. Y en esa familia aparece la misión más importante, que es llevar al Mesías, cuidarlo y protegerlo de todo peligro, que es de lo que se encargan María y José, y también darle a la iglesia nacimiento desde el vientre de la Virgen, que es quien recibe ese don maravilloso de tener el Mesías en su vientre y darle a luz por obra del Espíritu Santo, como sabemos nosotros. Entonces, aquí nace algo muy importante, que es la maternidad celestial, madre del Creador. Y al mismo tiempo nace la familia donde la iglesia se gesta, que es la gestación de la iglesia. Porque desde ese hogar que está en Belén, en esa pesebrera donde nace Jesús, comienza la peregrinación de esa familia para asegurarse de caminar con el Hijo por todos los pasos que tenía que dar, entre esos huir a Egipto de huida de Herodes y luego todos los pasos que tienen que dar hasta que entra a la vida pública. Entonces, esa maternidad celestial que podemos observar en la Virgen María desde el principio, desde la anunciación del Arcángel San Gabriel, es para nosotros una escuela que nos enseña cómo cuidar del Mesías, porque todos nosotros somos llamados a albergar el Mesías en nuestro corazón. Por eso es tan importante entender qué es la divina infancia del Señor, el niño Jesús, porque ese niño se nos da a todos nosotros y ese niño quiere anidar en nuestro corazón. Nuestro corazón debe tener ese nido de paja para que el niño esté ahí. Y donde está el niño, está la madre. Por eso la Virgen María se convierte
en una luz, una columna de luz de la familia. Y la iglesia es la familia de Dios y nosotros somos sus hijos. Muchas gracias, señor Marino. Es muy interesante lo que me dijo. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches, señor Marino. Mi buenas pregunta, noches, Joana. mi pregunta es, ¿qué papel ha tenido María en su vida? Bueno, primero que todo, durante mi experiencia mística en esa cueva, en el secuestro, cuando el Señor se me apareció, tuve una experiencia con mi ángel guardián. Y él me mostró, yo esa noche tenía ya 47 años y como les conté, hacía 33 años estaba alejado de Dios. Pero en esa aparición, el ángel guardián me mostró cómo mi madre me había consagrado a la Virgen María en su vientre. Entonces, la Virgen María es muy fiel a las consagraciones. Ella de todas maneras es la madre de todos nosotros y siempre está presente, pero las consagraciones hacen que haya una relación con la Virgen extraordinaria, por decirlo así. Y muestra el ángel cómo ella me acompañó aún todos esos años en que yo no estuve con Dios. Ella me vigilaba, ¿no? Y luego, cuando yo regreso a la iglesia, ya como a los 49 años, que empiezo regresé a la iglesia apenas salí del secuestro, pero cuando comencé mejor las misiones a los 49 años, ya la Virgen comienza a entrar en mi vida de una forma personal. Tuve una relación con ella, inicié una relación con ella primero por la oración, por el rosario, por las novenas que le hacía para que me ayudara a sanarme de tanta memoria mala que tenía y de mi pasado, el hombre viejo, como llama la palabra. Y así fui entrando en una amistad con ella y se convirtió pues en eso que es ella, esa madre celestial que camina muy cerca a mi vida, que me llena de ternura solo de pensar en ella y de que entiendo perfectamente la fidelidad que tiene ella a las oraciones que unimos a ella por todas nuestras necesidades. Es demasiado importante en nuestra vida. Para mí es un faro de luz que yo todos los días le doy gracias a Dios por ella. Sí, estoy muy de acuerdo con tu respuesta. Sí. Amén. Sigue, Valentina. Sí. Qué bien. Hola, señor Marino. Yo soy Valentina y los misioneritos queremos saber, ¿cómo podría explicarle a un niño qué es la consagración a Jesús por María? Bueno, yo pienso que depende, pues claro, de qué edad estamos hablando, ¿no? Pero cuando un niño pues tiene uso de razón y ya tiene, sobre todo cuando ya tiene conciencia del pecado de pronto, ¿no? Que ya está preparado para la primera comunión. Y aún hoy en día los niños son muy despiertos por todas las redes que tenemos que el niño pues se despierta mucho más rápido en todo sentido. Se le puede hablar más fácil ya a un niño de 5 años, ya es un niño muy despierto. Entonces, yo pienso que en un lenguaje sencillo, uno debe ser muy directo, en un lenguaje muy sencillo, como decir, Jesús es el Señor, es nuestro Dios, Él nos creó con sus propias manos. María es su mamá y es importante que nosotros les confirmemos ese amor que tenemos por ellos, esa gratitud y esa necesidad que tenemos de tener una experiencia personal con ellos en nuestra vida. Entonces, consagrarnos a Jesús a través de María, el Inmaculado Corazón, es un encuentro con ese niño del vientre de María, cuya maternidad celestial la Virgen María nos ofrece para que conozcamos a su Hijo. Entonces, esto es utilizando un lenguaje muy sencillo, les describimos estas imágenes que acabo de presentar, pero en ese lenguaje pequeño, ¿no? Los niños entienden muy bien eso, los lenguajes que son claros, pequeños, concisos, objetivos, directo al grano, así. Muchas gracias, señor Marino. Bueno.
Buenas noches, señor Marino. Nuevamente le damos muchas gracias por esta oportunidad. Mi pregunta es, ¿qué consejo podemos darle a los padres, a los hijos, a las familias para que tengan esa sed de rezar el rosario todos los días consecutivamente? Yo pienso que cuando uno comparte con amor y entusiasmo, como usted lo hace, ese don del rosario, lo importante que es en nuestra vida, cómo es que nos protege del demonio, de los peligros, y cómo es que el rosario en familia crea una unión que es indestructible para el demonio. Entonces, todo eso hay que hablarlo, hay que explicarlo y hay que hacerlo con el mismo entusiasmo que usted preguntó. Eso es lo que la gente necesita ver, que miren nuestros ojos, que nosotros somos entusiastas de lo que estamos hablando, que creemos en eso y además que tenemos testimonios de la efectividad de esa oración. Sí, estoy completamente de acuerdo con rezar uno el rosario, te abre el corazón para que sepas que la familia sagrada está dispuesta, especialmente de nuestra Madre María, a defendernos de las tentaciones e insidias del demonio. Así es. Sí, Muchísimas gracias. de nada. Mi segunda pregunta es, ¿qué sentiste al ser parte del Rosario Mundial este pasado 13 de mayo? Pues fue una experiencia muy bonita porque cuando estaba orando en alemán, que me tocó a mí el idioma alemán, primero que todo estaba conectado con un país que quiero mucho, que es Alemania, donde yo me formé como actor y músico y donde nacieron mis hijos. Por un lado, eso era emocionante, saber que había gente que habla alemán que me estaba escuchando. Por otro, el participar en una oración mundial, un rosario mundial, me daba esa necesidad de uno entender que el Espíritu Santo es quien hace todo y que nosotros somos unas vasijas de barro que solamente debemos ponernos en disposición para que Él lo utilice a uno. Entonces ahí estaba yo viviendo como la pequeñez de lo que es el misionero y la inmensidad de lo que es el Espíritu Santo y sus obras, ¿no? Como poder conectar tanta gente en el mundo. Eso solo lo puede hacer Dios. Todos los que estábamos participando en eso, somos simples siervos, como dice la palabra, siervos inútiles, pero la emoción grande, los sentimientos muy tiernos, porque también se sabía que era con la Virgen y ese es un santuario de ella muy importante, patrona de Colombia, y la misión de Rosario en ese momento y de Mater Fátima, pues era algo emocionante, fue muy importante. Sí, muchas gracias. Yo la verdad pienso que sí fue muy importante y muy bonito cómo millones de gente por todo el mundo estaban unidos en oración. Y no sé Así. si se acuerda, pero yo también estuve ahí y nos tomamos fotos porque Sí, me acuerdo, claro que sí, allá al frente de la basílica, afuera del hotel, sí, me acuerdo muy bien, sí. yo también me acuerdo y siempre las voy a guardar y yo también pienso que fue una experiencia muy bonita estar ahí. Sí. Sigue Juan Pablo. Los misioneritos también queremos saber cuál es su oración favorita y por qué. Mi oración favorita es el Padre Nuestro y es la más importante porque el mismo Jesús no la dio. Y yo creo que es una oración extremadamente perfecta y preciosa, tan exacta, me da mucha paz y sé que es perfecta. Salió de la boca del mismo Dios. Es muy linda. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted y todas las oraciones son hermosas y yo comprendo por qué es la oración que le gusta más. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente y mi pregunta es, ¿cuál es la amenaza más grande para los niños y jóvenes de hoy? Bueno, yo pienso que vamos al catecismo para esta pregunta.
El catecismo nos enseña que los tres enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Cuando hablan de la carne, hablan de nuestra naturaleza física, ¿no? La carne, que sabemos que tiene la concupiscencia como causa del pecado original. Ya ustedes todos han recibido esa catequesis. Entonces, ¿cuál es el peligro más grande de los niños? Esos tres enemigos, ¿no? Precisamente la iglesia nos enseña a todos que nos tenemos que cuidar de ellos tres, ¿no? Y si tenemos claridad de qué tipo de enemigos cada uno de esos, estamos bien, porque entonces vamos a vigilar nuestra vida, porque si tenemos riendas puestas a nuestra naturaleza humana rebelde, si tenemos conciencia de la existencia del diablo y saber que él está al acecho todo el tiempo tratando de hacernos propuestas malas, pensamientos malos, emociones malas, impulsos malos, tendencias malas, todo eso malo son tentaciones que vienen de Satanás. Y la otra, el mundo. Ustedes saben que el niño que no se cuida y empieza a meterse a internet y a descubrir cosas de lo que sucede en el mundo y lo que el mundo ofrece, el mundo lo puede destruir. Es un enemigo muy peligroso. Entonces yo diría que en este caso tenemos que unirnos con las enseñanzas del catecismo para descubrir bien lo que la iglesia nos enseña sobre el peligro que tiene el ser humano, tanto el niño como el joven, el adulto y el anciano. Todos estamos enfrentados a esos tres enemigos. Muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo con su respuesta. Qué bien. Sí. Sigue Valentina. Mi segunda pregunta es, ¿cómo se puede aumentar y conservar la fe en estos tiempos de crisis? Con el amor al prójimo. Nosotros nos damos cuenta que Jesús nos reveló algo muy importante, y es que Él resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, para tener una fe muy fuerte, nosotros debemos unirnos a Dios por medio de su divino amor. Y ese divino amor se manifiesta en nuestro corazón con el amor que le debemos al prójimo. Aprender a que nos duela el dolor del prójimo, a que nos preocupe la salvación del alma del prójimo, a que nos preocupe la conversión de todos los pecadores. Y esto lo que hace es que, ya que no estamos tan preocupados por nosotros mismos, sino que estamos unidos a Dios por la intención más grande de la cruz de su Hijo, y estamos sintiendo al prójimo primero que a nosotros, eso es como el fuego, el combustible más grande para que la fe sea muy fuerte. Muchas gracias, señor Marino. Estoy completamente de acuerdo con usted. Sigue Daniela. Mi siguiente pregunta es, nosotros los misioneritos queremos saber y tenemos esa curiosidad de por qué es que en la mayoría de sus entrevistas tiene a su lado una imagen del niño Jesús. Pues por esto, porque siempre me acompaña. Este niño se me manifiesta a mí en una manera extraordinaria antes del secuestro. Yo vine a Colombia en una Navidad a visitar a mi familia y estaba sin Dios. Mis hermanas católicas no sabían que yo no practicaba mi fe, porque yo me había ido desde muy joven de Colombia y había venido muy pocas veces. Y las veces que me encontré con ellas nunca hablamos de la fe. Ellas no sabían que yo no era católico hacía tantísimos años. Y me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Esta es una tradición muy antigua en Colombia y yo la conocía de niño, pero ya se me había olvidado todo. Entonces yo fui con ellas a la iglesia, pero no les conté que hacía 33 años no entraba a una iglesia católica. Eso me lo guardé en secreto, porque no las quería escandalizar. Y hice la novena con ellos. La novena termina el 24 de diciembre en la misa
que se conoce como la misa de gallo, la misa de medianoche. El 25 de diciembre, día de Navidad, a medianoche me secuestraron entrando a una hacienda de café, un cultivo de café de uno de mis tíos. Y ahí comenzó lo que yo le pedí al niño en la novena. En la novena yo le pedí al niño un cambio de vida, pero el cambio de vida que yo pedí no fue el que el niño me dio. El cambio de vida que yo quería era un cambio materialista, cosas del mundo. Sin embargo, el Señor tenía un mejor plan para mí. A pesar de que fue tan doloroso, como son las cosas de Dios que son totalmente a veces contrarias a nuestros deseos, pero aunque ha sido a través del sufrimiento de los más grandes que he vivido en mi vida, el Señor me dio lo mejor, que fue rescatarme del infierno. Y entonces, desde ese momento, la divina infancia del Señor se convirtió en mi entrada a la iglesia de regreso y en la carta de mi salvación. Entonces, ya siendo misionero, 2 años después de ya haber comenzado la misión, me encontré en Praga, donde está el santuario del Niño Jesús de Praga. Me invitó el guardián del niño, un carmelita que era el superior del santuario, y estuve en misión una semana ya. Y ahí me di cuenta de todo lo que el niño estaba haciendo en mi vida, cómo me rescató con la novena, que no había alcanzado todavía a aclararlo en mi corazón. Y ese día el Padre me regaló un niño y desde entonces ese niño viaja conmigo por todos estos años, 20 años ya, después de que me lo dieron. Siempre está conmigo. Sí, eso es muy precioso. Eso solo demuestra cómo nosotros cuando le pedimos a Dios, Él escucha nuestras oraciones y Él pone su voluntad en nuestras vidas y le incorpora para nuestra salvación, para nuestro bienestar y para que nosotros nos enamoremos más de Él. Así es. Sí, muchas gracias. Enseguida sigue Jesús María. Señora Marino, le invitamos a un pequeño juego. Los misioneritos haremos unas preguntas para conocer un poco más de usted. ¿Está dispuesto? Claro, claro que sí. A ver, le voy a dar 2 opciones y usted elige una. Bueno, ¿Negro o azul? azul, ¿Vino o Coca-Cola? vino, ¿Orar o dormir? orar, ¿Tele o rosario? rosario, ¿Alabanzas o reggaetón? alabanzas, ¿Perdón o enojo? perdón, ¿Orden o desorden? orden, ¿Gato o paloma? paloma, ¿Misa o película? misa, ¿Arepa o pizza? O sea, arepas o pizza. arepas. Muy bien, ahora sabemos además de que usted es muy buen católico y muy colombiano. Me descubrieron por la arepa. Señor Marino, le agradecemos mucho el haber compartido con nosotros su experiencia de vida. Ha sido muy edificante escucharlo y agradecemos sus consejos. Son muy valiosos para nosotros. Nos ayudarán en la difícil tarea de crecer en Dios. Ahora le invitamos a unirse con nosotros en nuestro grito de guerra. ¿Aceptan? Acepto. ¿Listos? Listo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios. Nadie como María. Y después de María. Nadie como San José. Muchas gracias, señor Marino Restrepo. Muchas gracias, señor Marino, por darnos su tiempo en esta entrevista. Yo encantado. Ha sido para mí un gusto enorme. Espero que lo volvamos a hacer y conocer los otros misioneritos también de los otros países. En el futuro conseguiremos un horario que se dé para todos, ¿no? Ya lo organizaremos. Entre tanto, seguimos muy unidos en oración. Les pido oración por una misión que estoy comenzando apenas en México.
Voy a visitar unas 25 ciudades hasta el 13 de diciembre. Y entonces les recomiendo oración, por favor, ¿sí? Sí, vamos a estar rezando por ti. Gracias. Que sí. Y por cierto, yo vivo en una parte de México, ¿Dónde? en Tamaulipas. Ah, mira, mi página web es marinorestrepo.com. Si tú entras ahí el sábado por la tarde, ya está todo mi itinerario de México ahí con detalles. Así de que puedes mirar a ver si voy a pasar por tu ciudad o de pronto por una ciudad cerca a la tuya. Muy bien, y Dios lo bendiga. Amén. Hasta luego y los quiero mucho y hasta que nos volvamos a reunir de nuevo cuando Dios quiera. Nosotros también lo queremos mucho y le mandamos muchas bendiciones. Sí, Gracias. fue un placer. Nosotros. Qué bien. Sí, Pues me alegró mucho conocerlos. Cuídense mucho todos. Sí, muchas gracias. sí. Muchas gracias. Entonces, Bueno. antes de que se vaya, ¿nos puede dar la bendición? Claro. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, envía tu Santo Espíritu sobre todos estos misioneritos, para que vengas, Señor, a glorificarte en cada uno de ellos y continúes encendiéndolos con el fuego de tu amor en tu Santo Espíritu, para que cada uno de ellos sean estas columnas tan importantes de luz para este mundo de tinieblas y para que tú siembres en todo su ser esa sed por la santidad, porque este mundo está lleno de gente endemoniada y necesitamos que tu pueblo brille por su santidad. Y todo esto te lo pedimos en unión con la Santísima Virgen María y San José, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, ya regresó la mamá, mire. Acá estamos. Martica, entonces, un abrazo grande. Gracias, gracias. Muchas bendiciones por estos momentos y tantas respuestas llenas de amor y de sabiduría del Señor. Amén. Pues Gracias. fue un placer estar con ustedes y que se repita. Ya organizaremos otras entrevistas con más de los misioneritos y compartimos. Si quieren, lo que podemos hacer es, nos podemos reunir después de que termine la misión de México y así les comparto mis experiencias en México, ¿no? Sí, Claro, por- señor. Las experiencias misioneras. Ustedes pueden mirar mi itinerario y entonces pueden formular preguntas de acuerdo a ese itinerario. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Ojalá pueda venir a mi ciudad. Me gustaría mucho conocerlo. Ay, bueno, Dios quiera que esté en el itinerario. Yo como no lo hago, lo hace una misionera de la comunidad. Ella pronto lo publica y ya sabré yo detalles, porque yo soy el último en enterarme. Sí. Bueno, bendiciones. Fue un gusto enorme. Y gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias por la Gracias, que Dios invitación. te bendiga. Bye. 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 Bye.